Saludos cordiales, bendiciones para todos. Este es su canal Vida y Biblia, un canal donde trataremos temas bíblicos y temas relacionados con la vida cotidiana. Sean ustedes bienvenidos. Sacrificios sangrientos. En el Antiguo Testamento vemos que Dios instituyó sacrificios de sangre para simbolizar el sacrificio de Cristo, quien habría de morir por los pecados del mundo. Desde aquellos tiempos, el diablo ha incluido en el culto a los demonios los sacrificios sangrientos. Basta con subir por ciertos caminos a los cerros que rodean a la hermosa ciudad de Río de Janeiro. Llegará a un sitio donde encontrará una gran cantidad de cabos de velas, lazos rojos, manchas de sangre, cuchillos y restos de los sacrificios, tales como las patas y la cabeza de un cabrito. Pregúnteles a los devotos de Santa Bárbara sobre los sacrificios sangrientos que ese dios africano disfrazado de Santa Católica les exige a sus fieles. En la película Yo era brujo, se ve como en Guatemala también se hacen sacrificios de sangre para invocar el poder de los espíritus. El agua de purificación. Los judíos usaban con frecuencia el agua como purificación, para poner énfasis sobre la santidad de Dios y la necesidad de la limpieza física, moral y espiritual de los que se acercaban a él. En la imitación satánica llamada espiritismo, se le da mucha importancia al agua. Se ponen uno o más vasos de agua detrás de la puerta o en otros lugares para defensa contra espíritus malos que quisieran entrar. Se emplea agua en el despojo de una persona que es víctima de un hechizo. En algunos lugares, los espiritistas acostumbran echar agua a la calle cada mañana, pensando que así arrojan de la casa cualquier poder maligno que se hubiera infiltrado en ella. Algunos médiums ven la materialización del espíritu en un vaso de agua. Con frecuencia, el espiritista le responde al evangélico que le habla de la sanidad divina con las palabras: ah, sí, si se tiene fe, se puede sanar con cualquier cosa, aunque sea con un vaso de agua. Escritos inspirados. Los espiritistas citan una Crónicas 28:19 en defensa de su práctica de escribir o dibujar con la mano movida por el control espiritual y no por su propia voluntad. Podemos decir que el carácter blasfemo de algunos de sus escritos inspirados muestra su origen, que no puede ser el Espíritu Santo. Los frutos del espiritismo, como los espiritistas refinados, afirman que su religión procede de Dios, citan textos bíblicos y manifiestan poderes espirituales. Vamos a aplicarles dos pruebas: el examen de sus frutos y el estudio de su doctrina. 1. Colapso nervioso y mental. Con respecto a las manifestaciones del Espíritu Santo, la Biblia dice: este es el reposo, este es el refrigerio. Isaías 28:12. La bendición del Espíritu Santo sobre una persona le da refrigerio, reposo y renovación de sus fuerzas físicas. En cambio, después de una sesión espiritista, el médium se encuentra agotado física y mentalmente. Según el testimonio de varias personas que antes eran médiums, el sistema nervioso no soporta por mucho tiempo la tensión que se le impone, y una buena proporción de médiums sufren colapsos nerviosos y mentales. Más aún, los que suelen ceder sus fuerzas mentales a los espíritus corren el peligro de caer en completa posesión de los demonios, de tal forma que pierdan totalmente su propio juicio. La locura es fruto muy común del espiritismo. 2. Temor. Cristo da su paz, pero el espiritismo llena a la persona de temores. Véase 2 Timoteo 1:7. 3. Celos e inmoralidad. Como al diablo le gusta destruir la felicidad humana, a veces los mensajes dirigidos a una mujer casada le aseguran que su esposo le es infiel, para sembrar la discordia en la familia. Otros recomiendan el amor libre, burlándose del carácter sagrado del matrimonio. 4. Suicidio. Se han cometido muchos suicidios como resultado de mensajes de los espíritus. El que imita al ser querido difunto, le asegura a la novia o a la viuda que la vida de ultratumba es bella y feliz. Lo único que le falta al difunto para colmar su felicidad es que se le una en ese paraíso la persona con quien habla. El resultado es un suicidio más. Doctrinas del espiritismo. Las doctrinas de los diversos grupos son tan distintas que es imposible definirlas todas. En el espiritismo sucio de la magia negra se hace un pacto con el diablo y se hablan obscenidades contra Dios. Consideramos aquí las doctrinas de los grupos más refinados y la Declaración de Principios, adoptada por la Asociación Nacional de Iglesias Espiritistas. La Biblia. No reconocen la Biblia como autoridad para la fe o doctrina. Basan su doctrina sobre las revelaciones. En la obra El ABC del Espiritismo preguntan: ¿se basa en la Biblia el espiritismo? Y responden: no. En lo que tiene de inspirada y cierta, la Biblia se basa en la mediunidad y por consiguiente, el cristianismo y el espiritismo yacen sobre el mismo fundamento. El espiritismo no depende de ninguna revelación anterior para sus credenciales y pruebas. Para los cristianos es pura blasfemia el acto de poner las revelaciones del espiritismo al mismo nivel de la palabra infalible de Dios. Las muchas evidencias de la inspiración divina de la Biblia nos hacen aferrarnos a la palabra profética más segura que tenemos en ella,
rechazando las revelaciones satánicas y espurias del espiritismo. 2 Pedro 1, 19, 21. Dios. El manual espiritista declara, creemos en una inteligencia infinita. Por esto expresamos nuestra creencia en un poder supremo, impersonal, presente en todo lugar, que se manifiesta como vida mediante todas las formas organizadas de la materia, y al que unos llaman Dios, otros espíritu, y los espiritistas llaman inteligencia infinita. Los evangélicos creemos que Dios es un ser personal que posee una inteligencia infinita. Al hablar con sus criaturas, tal como hablaba con Abraham con respecto a Sodoma, al airarse por la idolatría de Israel, al amar al mundo tanto que envió a su Hijo a morir por los hombres, muestra ser un Dios personal. Nos ama. Se interesa por cada uno de nosotros. La Biblia lo prueba. Russell Spittler dice, los espiritistas sustituyen al propio Dios por uno de sus atributos. Hacen caso omiso de todos los otros atributos. Luego le dan este atributo a toda la creación, haciendo que todo sea un poco divino. Esto es panteísmo, herejía. Jesucristo. Los espiritistas creen que Jesús fue el mejor maestro, ejemplo y medium que el mundo haya conocido jamás. Creen en la divinidad de Cristo en el mismo sentido en que creen en la divinidad de todo ser humano. No lo reconocen como divino en un sentido único, creen que Jesús era uno más entre varios salvadores o Cristos que han venido al mundo cada cierto tiempo, mediante cuyas enseñanzas y ejemplos los hombres han podido hallar su camino. En la lista están Buda, Mahoma y Confucio. Dicen que Jesús conocía todas las bases fundamentales del espiritismo y las practicaba. Los cristianos creemos que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, eterno y coexistente con el Padre, y el único mediador entre Dios y el hombre. 1 Timoteo 2, 5, Hechos 4 y 12, Él no consultaba con los muertos. La mayor parte de sus milagros se hacían a plena luz, al aire libre, y no mediante la invocación a un control. Jesús solo oraba al Padre. Los espiritistas niegan la verdad de todas las grandes enseñanzas de Jesús respecto al pecado, la redención, la resurrección y su segunda venida. Si él estaba equivocado en todas sus enseñanzas fundamentales, ¿cómo es posible que fuera el mejor médium espiritista que el mundo haya conocido? Niegan la encarnación divina, la resurrección corporal de Cristo y su ascensión y regreso en forma personal. Dicen que él resucitó solo en espíritu y que ascendió a la sexta esfera espiritual. Su regreso ya tuvo lugar cuando hizo su aparición de iluminación espiritual. La base fundamental del Evangelio es la divinidad de Jesucristo, su sacrificio vicario por nuestros pecados, su resurrección corporal de entre los muertos y su regreso visible para llevarnos al hogar que él ha ido a preparar para los suyos. Juan 1, 1, 4, 14, Mateo 1, 18, 23, Juan 3, 14, 21, Isaías 53, 1, 12, 1 Corintios 15, 1, 8, 14, 23, Juan 14, 1, 6, Lucas 24, 36, 48, Hechos 1, 9, 11, Mateo 12 y 23, 27, 31, 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. El Espíritu Santo. Algunos espiritistas hablan mucho del Espíritu Santo. Dicen que los inspira y opera a través de ellos. Emplean términos bíblicos, pero dicen que la creencia en la Trinidad es absurda. El Espíritu Santo es solo otro nombre de la infinita inteligencia, el principio divino que habita en todo el universo. Cristo hablaba del Espíritu Santo como una persona divina igual que el Padre y el Hijo, y enviado por ellos. Véase la doctrina de Dios en los capítulos sobre el judaísmo, el Islam y solo Jesús. El pecado y la expiación. J. Davis, el Juan Bautista del Espiritismo, combate vigorosamente el concepto de la expiación. Según él, debe considerarse esa doctrina como algo de tendencia inmoral. Conan Doyle dice que nunca ha habido evidencia de la caída del hombre. Sin embargo, reconocen la existencia del mal y creen que hay una especie de purgatorio para los espíritus oscuros. Los textos ya citados en párrafos anteriores muestran nuestra base bíblica para la doctrina de la expiación. Sabemos que en Adán todos mueren, 1 Corintios 15, 21,22, Romanos 5 y 12. La salvación. La Declaración de Principios, dice, 7, afirmamos la responsabilidad moral del individuo. Él es quien hace su propia felicidad o infelicidad cuando obedece o desobedece las leyes físicas y espirituales de la naturaleza. 8. Afirmamos que la puerta a la reforma nunca se le cierra a ningún alma humana, aquí o en el porvenir se instituyó sacrificios de sangre para simbolizar el sacrificio de Cristo, quien habría de morir por los pecados del mundo. Desde aquellos tiempos, el diablo ha incluido en el culto a los demonios los sacrificios sangrientos. Basta con subir por ciertos caminos a los cerros que rodean a la hermosa ciudad de Río de Janeiro. Llegará a un sitio donde encontrará una gran cantidad de cabos de velas, lazos rojos, manchas de sangre, cuchillos y restos de los sacrificios, tales como las patas y la cabeza de un cabrito. No existen ni el infierno ni el cielo que describe la Biblia. El hombre se salva por sus obras,
ya sea en esta vida o después de la muerte. La Biblia enseña que nuestra salvación no es por obras, para que nadie se jacte, sino que todo es por la gracia de Dios. Efesios 2, 8, 9, Romanos 6 y 23, Juan 3 y 16, 2 Corintios 5 y 21, Tito 3, 5. Algunos creen que tienen que reencarnar en el mundo y purificarse a través de varias vidas. Creen que Juan el Bautista era una reencarnación de Elías, y que el nuevo nacimiento es una reencarnación. Según su conducta en cada vida uno progresa hacia las esferas más altas. El blanco final es ser asimilado en lo infinito y perder por completo su personalidad individual. En cuanto al significado del nuevo nacimiento, Juan 3, 15, las escrituras deben interpretarse a la luz de otros textos sobre el mismo tema. Pablo explica que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, 2 Corintios 5 y 17, Gálatas 3 y 26. Esta nueva vida no viene de otro nacimiento físico, sino de un cambio radical de la naturaleza a la conversión, Romanos 8, 12, 16. Cristo habla en Mateo 18, 2, 4 del cambio de actitud necesario. La reencarnación no concuerda de ninguna manera con la doctrina bíblica de la resurrección. Habría muchos cuerpos para cada alma, ¿cuál resucitaría? Además, la Biblia enseña que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después el juicio, Hebreos 9 y 27. La descripción del juicio no dice nada de que exista tal oportunidad de seguir reformándose, Apocalipsis 20, 12, 15, 21, 8. El castigo es eterno, al igual que la vida más allá de la muerte también lo es, Mateo 25, 46, Daniel 12, 2.